tal amigos? Nuevamente con ustedes, mi buen amigo y compañero de este gran podcast, Brandon Camarillo. Buen día. Hoy, lamentablemente, pues nuestro otro compañero Alfredo Martínez, pues tuvo otro compromiso que lo impidió que nos estuviera acompañando. Ya que el tema pues es sumamente interesante y ha sido muy viral en las últimas semanas. Estamos hablando de propiamente de doña Carlota N. Y el tema de hoy, Brandon, es justicia en tus propias manos o una legítima defensa de tus bienes y de tu persona. Bueno, pues más que eso me gustaría darle un giro, sí, Javier, porque realmente estamos tomando justicia o estamos agarrando la venganza con nuestras manos. Digo, ¿cuál es la diferencia entre lo que acabas de mencionar y lo que acabo de decir? Tú dijiste, la justicia. Cuando a mí no me hacen caso, yo tomo las riendas de esto, ¿verdad? Pero realmente en este caso de doña Carlota N, de 73 años, ¿se puede decir que hay justicia o es sencillamente una venganza? O sea, ¿sabes qué? No te puedo sacar de mi propiedad, tomo las acciones en mis manos. Vamos a hacer un paréntesis muy importante antes de adentrarnos en el caso propio de doña Carlota. Claro. La Constitución de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 17 menciona que definitivamente ninguna persona puede hacer justicia en mano propia, que para eso están las instituciones creadas para darte eso. Obviamente, con la cantidad de personas que somos y la cantidad de asuntos que las mismas autoridades atienden, pues son rebasadas muchas veces. Y esto quiero pensar que lleva a esa frustración de esta persona en particular. Ya, pues mira, el artículo como tú mencionas, menciona que tiene que tener tres cosas bien claras para considerarlo legítima defensa. Primero que nada, la agresión debe ser real y actual o inminente. ¿Qué significa? No podemos decir que hay una defensa, la legítima defensa, porque no estás en tu domicilio dentro resguardado, Así ¿sí? es. Al contrario, estás llegando a una propiedad a la que estás amedrentando, estás agrediendo. De lo demás, no nos metemos mucho en detalles, pero esta primera pauta está completamente rota, no es capaz de cuadrarlo, ¿sí? Dos, no debe de haber una previa planificación de los actos. Ahí nosotros vemos que es completamente diferente porque Claro, fue la señora llegó armada al lugar de los hechos, ¿sí? La respuesta debe ser proporcional al peligro enfrentado. Es decir, si tú estás en tu casa y alguien llega con un bat en la mano, tiene que ser proporcional para poder decir que fue legítima defensa. Le pegas con una cacerola, con un bat, yo con un ahí palo. difiero porque con un bat igual te pueden privar Claro, claro. de este mundo, ¿verdad? Pero caemos en este detalle de que si él entra o ella entra a tu domicilio con una arma, tu obligación es detenerlo en el momento que se está pues no tomando. abrir definitivamente la Sí, puerta. pero si el sujeto anda con un palo, pues tampoco tienes la obligación de sacar un arma y ahí Sí, 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 defenderte. O sea, estas claro. tres pautas están completamente fuera. Entonces, legítima defensa, pues no hay. No, no, Sí, ahí definitivamente no hay un argumento que lo sustente y sí, pueda evadir alguna responsabilidad de la que ahora es acusada. al menos esta parte sí no se cuadra. Ok, pues vamos a darle introducción al tema de Doña Carlota, ¿te parece? Sí, claro. Sí, ok, pues Carlota N, conocida como Doña Carlota, es una mujer de 73 años que fue detenida pues en Chalco, Estado de México. Así ¿Por qué es. la detuvieron? ¿Por qué la detuvieron? ¿Tienes algo ahí de información? Bueno, como lo mencionamos dentro de este intro, pues esta persona llega a un domicilio que es de su propiedad, es lo que se dice, Sí. y estas personas que lo estaban habitando, pues ella alega que definitivamente fue despojada por algunas otras personas que disfrazan esta invasión con un contrato de arrendamiento o hasta de venta. Y esto es muy recurrente en esa área del país. Actualmente pues hay investigaciones en torno a todo esto inmobiliario en esa área, que pues es ahora una fuente de ingresos muy importante es una organización criminal. Y esta señora había ido en 2 o 3 ocasiones a poner la denuncia y como
lo mencionábamos anteriormente, las autoridades pues hacen caso omiso, lamentablemente ella tiene que recurrir a hacerse justicia por mano propia. Por mano propia. Ok, vamos a darle un poquito de contexto a esta parte, ¿sí? Como lo dices tú, Francisco, desafortunadamente sí están aumentando mucho los casos de despojo de propiedades, tanto a nivel nacional como directamente en el Estado de México. Porque Claro. la sobrepoblación ya nos está ganando, ya está fuera de nuestras manos y ya la vivienda es mucho muy cara para adquirir una. Entonces entran estos detalles, ¿no? Pero eso no es una justificación. No es una justificación, pero Eso es parte de la es un estadística. detonante, Sí. claro que sí. Ok, pues al día de hoy se estima que hay cerca de 24,000 casos nada más en el Estado de México de despojo. Vamos a decirlo así porque hay personas que llevan un proceso legal y otras personas que no llevan un proceso, pero en números generales eso es lo que está pasando. Claro. A nivel nacional, pues los números se elevan demasiado. Se estima que hay cerca de 133,000 casos. Oye, es una estadística bastante grande, o sea, debe ser muy preocupante como para que no le pongan atención Sí. estas personas que legislan la ley y digan, oye, pues mientras eres propietario de tu casa, tienes la autoridad y las garantías de que no va a llegar alguien a meterse y apropiarse. ¿Dónde queda esa parte, Javier? Pues definitivamente queda en los archivos, porque muy probablemente sí se le dio una atención, pero no un seguimiento. Ese es el detalle, ¿verdad? Si viene, la atiendes, le tomas la denuncia y va al archivo. Y va al archivo. Tan, tan. No hay un interés real de una investigación, aunque sea superficial, para ir a tocar la puerta. Oiga, señor fulano de tal, traigo esta denuncia que dice otra persona que es de su propiedad. ¿Podríamos citarlo para aclarar esto ante una autoridad? Pues obviamente no pasa. Desafortunadamente, sí. Por eso el arrebato de frustración de la señora y su familia de ir a hacer justicia. Vuelvo al punto, no es justificable, puesto que nadie debemos de tomar la justicia en nuestras manos, porque pasan tragedias. Desafortunadamente ahí perdieron la vida 2 personas, esta señora, su hijo y creo que era su nuera, ya también tienen un proceso. Desafortunadamente. Como lo mencionas, primero que nada tienes que generar una denuncia, una querella, una demanda para poder proceder ante estas circunstancias. Y de hecho, en el caso de Carlota N., o conocida como Doña Carlota, sí lo hubo. Sí hay un registro previo y se dice que fue el día 27 y 28 del mes de marzo, donde se hizo la denuncia formal por despojo. Desafortunadamente, pues no se le dio un seguimiento. Sí. Y el día 1 de abril fue cuando Carlota sucede N. el acontecimiento. Toma la justicia con sus manos y genera este enfrentamiento que desafortunadamente... Tocaste un punto muy interesante al principio de tu intro. Claro. Cuando ella, dices, pues llegó armada, o sea, ya lo había premeditado. Lamentablemente tuvo un par de días tal vez para analizar qué es lo que debo de hacer. Sí. Y muy probablemente hasta contar con la asistencia de su familia, que también estuvieron de acuerdo, tuvieron que haber estado de acuerdo, porque fueron y la señora saca, no lo digo yo, ni lo estoy inventando, se ve en el video que está en las redes sociales, sumamente que con la tranquilidad del mundo, ella saca su arma y hay una pequeña discusión y no batalla, no le tiembla. No le tiembla, toma la justicia. La iniciativa de tomar y de empezar a disparar. Lo que para ella es una justicia, no es justificable ni una ni otra. Y en esto está dividido las opiniones, muy polarizadas. Sí. Porque yo nuevamente te digo, yo sigo pensando que no es el camino. Que no es el camino. Y sí es largo y tedioso estar tocando la puerta día a día con el Ministerio Público, con las autoridades, para que pongan atención en tu caso. Sí. Pero es preferible porque pues ya ahorita ella tiene una situación legal muy severa. Tienes a 2 personas que ya no están con nosotros en este mundo. Desafortunadamente, y ya la tragedia se hizo, pues más, se dispersó, vaya.
Ya hay fragmentos en una familia de pérdidas, hay otros fragmentos de otra pérdida, aunque sea por privación de su libertad por lo que hizo, pero a final de cuentas es una tragedia. Es Sí, una tragedia. claramente. Pues bueno, continuando con la información de Carlota N., el día 10 de abril fueron procesados o vinculados a proceso. Entonces, pues como lo dices tú, ya entran en un proceso legal donde la justicia va a tomar la decisión de qué es lo que va a pasar con ella. Y aquí me surge una duda. Carlota N. puede llegar a tener beneficios preliberacionales por su edad, digo, tiene 73 años. ¿Tú qué consideras que puede llegar a suceder ahí? ¿Ella va a copurgar una pena de 30, 40 años en prisión o le pueden dar alguna prisión preventiva domiciliaria? Sí, muy seguramente su abogado va a apelar a una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, Ya. puesto que su edad actual, su condición de salud, se tendrían que analizar diversas opciones y propias de la salud de la señora, tanto físicas como mentales, para determinar qué es lo más apropiado. Digo, también es ya ahora un foco para quienes se dedican a esto, porque luego volvemos a esta cadena que precisamente la justicia quiere evitar, que tomes en manos propias la justicia, porque los familiares, te imaginas, podrían ellos decir, ah, la liberaron, pues ahora voy yo y me la cobro, que ese es el riesgo de tomar la justicia en tus manos. Ya veo. Pues sí es un tema muy delicado, digo, porque creo que la mayoría de las personas hoy en día trabajan diariamente con la finalidad de conseguir su casa, su patrimonio, como Claro. para que de repente lleguen y te despojen y que una autoridad no pueda darte un seguimiento Ujú. para poder resarcir este daño o al menos evitarte que te sigan molestando y que te estén privando de un privilegio, porque al final del día, pues tú eres quien paga sus catastros, tú eres quien paga sus anualidades dentro de tesorería, como para que alguien se apropie y no podamos hacer mucho de esto. Definitivamente. Mira, en México las penas por delitos cometidos por adultos mayores pueden variar dependiendo lo que, contestando a tu Sí. pregunta, dependiendo la gravedad del delito. Pues aquí estamos hablando de la privación de la vida a otros, entonces es un delito pues no leve. No, Sí, de sí, hecho, sí, sí, es es uno de grave. los delitos considerados con la pena más alta a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, definitivamente hay garantías y hay beneficios, pero muy seguramente va a haber un fuerte debate ahí entre la defensa en el Ministerio Público, la Fiscalía y los defensores de doña Carlota. Efectivamente. Para, digo, a final de cuentas es una víctima del mismo sistema. No le quiero quitar pecados porque pues no soy quien. Sin embargo, pues hubo una condición que anticipó esto. Otra cosa, Javier, ahí que se me está pasando. Cuando nosotros vemos que esta persona actúa de la manera en la que actúa, ¿qué es lo que hace la sociedad en general ante esta figura? La empezaron a idolatrar. Es decir, Claro. en lugar No, no, de... pues, pues mira, ni siquiera, ni una ni otra. Porque definitivamente cuando idolatras a alguien, pues estás dándole la aprobación de su acto. Efectivamente. Y lo otro, pues tampoco debió haber sido la indiferencia o el repudio, porque vuelvo al punto, también fue víctima del mismo sistema. Es una condición que no se debe repetir por lo mismo, porque esto puede hacerse viral y hacerte fácil y tomar la justicia. Y es algo que vimos muy marcado en el caso de Carlota N. Es decir, creo que nosotros, tanto tú como yo, como nuestro auditorio, se pudo haber percatado de la cantidad de memes, publicaciones, videos, Ujú. donde ofrecían el servicio de Carlota N para despojos de viviendas. Es decir, ¿en qué momento pasamos de verla como una persona que infringió la ley a verla como una héroe, a verla como una Sí, sí, persona sí. a seguir? Yo no sé en qué momento empezamos con esto. Digo, un meme es un meme, Eh, pero hay un Sí, 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 trasfondo. mira, en México es un país tan diverso y tan rico y tan grandioso que hasta esto lo hacemos comedia. Pero es riesgoso, como lo mencionas, porque
el hecho es de que actuó fuera de la ley. Como le quieras ver, actuó fuera de la ley. Y que se lo aplaudas, pues hijo de su madre, sí está riesgoso. Está riesgoso. Y esto mismo generó un grupo de fans, por así llamarlo, Claro. donde las personas defendían sus actitudes y por si fuera poco, hay personas que están siguiendo los pasos de Carlota N. Y aquí traemos 4 casos en particular que han sucedido a lo largo de la historia Sí, en sí. México. Es decir, son casos tanto anteriores como sucesorios después de esto, porque la realidad es de que están sucediendo casos. La gente está tomando Y esos que mencionas son los más relevantes, porque hay muchos que ni siquiera se publican. Efectivamente. La población hoy en día está ya sumamente cansada y esto es lo riesgoso. Y esa es la palabra, estamos cansados de no obtener una justicia que tú crees que la ocupas, que te la mereces, y si no recurres a una autoridad y no te da lo que tú crees que es lo que te toca o lo que mereces, vas y tomas la justicia en tus manos. ¿Mencionas ahí algunos? Sí, aquí yo traigo 4 ejemplos directamente para ilustrar esta parte, ¿no? O sea, dar a entender lo que queremos enfocarnos, ¿sí? El caso de la señora María de Iztapalapa, ocurrido en 2003, fue una mujer de 68 años que, al igual que Carlota, disparó en contra de presuntos invasores que intentaron tomar su domicilio por la Claro. fuerza. O sea, ya son 2 casos con una similitud impresionante, ¿sí? También tenemos el caso de don José en Ecatepec, un hombre de 75 años que enfrentó a delincuentes que intentaban despojarlo de su propiedad. Es decir, un hombre también ya está aquí implicado en un proceso legal. Claro. Porque pues no sabemos si fueron las mismas consecuencias, la misma emoción del momento que los lleva a tomar estos actos, pero no son para nada galardonables, o sea, al contrario, deben ser reprochables. Sí, tenemos el caso de la familia Ramírez de Guadalajara. Un grupo de vecinos se organizó para recuperar una propiedad invadida de un grupo delictivo. Sí, afortunadamente, pues lograron sacar a estos hombres, pero desafortunadamente también hubo detonaciones. Claro. Son básicamente 3 de 3, ¿sí? La parte buena. Sí, y mira, afortunadamente dentro de toda esta tragedia ocurren cosas que no debiese ser, como dice el dicho, después de ahogado el niño tapa el pozo. Pero ya el 22 de abril hay pronunciaciones de este mismo año que van en contra de los invasores y proponen la sociedad civil que se reforme la legislación en defensa del patrimonio, puesto que hay muchos abismos legales que este tipo de personas que se dedican a la invasión los utilizan a su favor, y tú llegas de unas vacaciones y tómala, ya te cambiaron la chapa, ya hay gente ajena y de veras, o sea, no hay una autoridad que pueda apoyarte, decir, este es mi domicilio, sí, pero usted no está dentro, no tienes la posesión en el momento, no hay una flagrancia. Y de ese tipo de abismos y lagunas que existen legales son de los que estas personas hacen mano para apropiarse ilegalmente de alguna propiedad. Efectivamente, pero como lo mencionas, o sea, directamente ya hay propuestas legislativas para poder regir estas partes y evitar que sigan estos acontecimientos dándose. Uno de ellos es la propuesta legislativa de la CDMX, ¿sí? Que es la Ciudad de México. A raíz de tantos casos que se han dado, como lo mencioné hace un momento, creo que eran 33,000 casos, ¿verdad? Sí. Sí, son bastantitos, o sea, parece que no. No, Eran olvídate. 24,000 casos. Sí. Sí, parece que no, pero son un chorro, o sea, Así es es. una proporción gigante. En base a esto, pues están legislando nuevas leyes para poder catalogar como una legítima defensa el poder defender tu domicilio de personas que están invadiéndolo, ¿sí? Esperemos de alguna manera que le logren dar una dirección plena para que las personas no tomen estas acciones de tomar las riendas de la justicia por sus manos, porque también ¿a dónde nos va a llevar esta legislación si nos autorizan defender a capa y espada? No, nuestro domicilio? definitivamente no es el camino,
puesto que tenemos una constitución que nos rige y Efectivamente. debemos de respetarla. Obviamente, hacer hincapié en las autoridades encargadas de hacer justicia y hacerles ver cuál es tu derecho y cuál es su obligación como autoridad. Efectivamente, sí. Pues continuando con el tema de venganza o de justicia, tenemos casos más relevantes que se han dado a lo largo de la historia en México, donde desafortunadamente no solamente entra en el tema de las propiedades, sino en los temas donde desafortunadamente es por la defensa de alguno de nuestros seres queridos en casa. Me parece que estamos hablando de Marianne Bauch. No sé. Bueno, es alemán. Es Te alemana, entiendo. sí. Te entiendo. Oye, ese caso sucedió en 1980, 81, 81 creo. Sí, el 81. Es un caso muy relevante, puesto que marcó una pauta y dividió un país entero, el de lo que mencionábamos anteriormente. ¿Quiénes a favor, quiénes en contra, quiénes opinan que es lo correcto, quiénes, pues nuevamente vuelvo al punto de que respetar y dejar que la autoridad haga su trabajo? Voy a darle una pequeña introducción a eso, Claro. puesto que me marcó mucho en estos días que lo volví a escuchar, de ella, madre de Ana, su hija de 8 años, 7 años, perdón, 7 años, sí. 7 años, en plena corte, desenfunda un arma y pues acaba con esta persona que también acabó con su pequeña, y de la forma más atroz. Pues la situación aquí, es decir, volvemos a lo mismo, jamás vamos a poder darle una justificación a una persona que cometió un acto criminal, pero vamos a intentar ubicarlas, se me fue la palabra, Causas. las causas o las razones que la llevaron Sí. a cometer estos actos, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, una pequeña introducción a su vida. Ella a sus 16 años, también por un ataque de este tipo, no, bueno, no de esta persona de índole sexual, queda embarazada y es obligada a dar en adopción a su primer bebé. A los 18 años nuevamente es atacada y le vuelven a quitar a su bebé para que lo den en adopción. Sí. A sus 23 años, fíjate cómo es un, ay, una seguimiento de tragedia tras tragedia. Tiene a su pequeña nuevamente siendo soltera y enfrentando la vida junto con ella. Se aferró a ella y para que cuando un depredador se la arrebató, pues definitivamente, bueno, pues la llevó a esto. Nuevamente, no es una justificación, pero qué atrocidades pasaron una tras otra para que ella haya decidido que era la única salida. Así es, pues desafortunadamente, Marianne Bachmeyer, sí, pues vivió una juventud muy ajetreada, muy acelerada para lo que la mayoría estamos acostumbrados. Y cuando ya encontró una estabilidad tanto emocional como afectiva con su pequeña hija, pues una persona con o sin escrúpulos llega y arrebata la vida de ella, pues es complicado, ¿verdad? Es complicado sujetarte a la vida con continuidad, con normalidad. Sí. Y como lo mencionas, en una audiencia ante un juez, ella tomó la iniciativa, toma una de sus armas y dispara en 9 ocasiones al presunto violador de su hija. Acertando en 8 ocasiones, sí, quitándole la vida básicamente en el momento. Posteriormente se entendió por parte del jurado que esta mujer pues actuó básicamente por la adrenalina del caos que estaba viviendo recientemente. Afortunadamente, no lo puedo decir afortunadamente, pero se le dieron 6 años de prisión ante la ley alemana, que son una de las más estrictas en cuanto a la privación de la vida de otro individuo. Pero por su historial, ella nada más
cumplió con 3 años de prisión Claro. antes de ser exonerada y liberada, ¿sí? Pero caemos en esto. ¿Realmente en ella hay una justicia o hay una venganza detrás del acto? Es algo muy interesante, puesto que en el momento sí se le consideró como una persona que no estaba o que las emociones la habían rebasado y por eso actúa de esa manera. Años después, como lo menciona, se le hace una entrevista y se descubre, ella misma acepta que sí lo había planificado. Ese es el asunto de este tema, que podemos maquillar una venganza con un estado de privación de tus facultades momentáneas para hacer este tipo de actos. Claramente, porque, digo, hay un tiempo en el que se genera la denuncia, la demanda, y en el que te mandan a hablar a un tribunal para poder estar frente a frente con el victimario de tu hijo, de tu hija o incluso tu propio victimario. Entonces sí puede haber un tiempo para la premeditación al querer cometer un delito. Y aquí entramos en otro detalle. Cuando entras a un juzgado, cuando entras a una de estas salas de audiencia, previamente se te hace una revisión. Y ella debió haber pasado por este filtro y aún así logró Pues evadirlo. evadirlo y poder meter una Muy, arma. muy seguramente como pues madre de la víctima, bueno, de la niña, ella es otra víctima más, pues no se tuvo esa precaución de hacer una revisión de que no fuese con algún tipo de arma. Fue por eso que ella entró y llevaba una gabardina, entonces pues muy fácil de ocultar. Sí, pues para mí eso es lo que me llama la atención, es decir, o sea, aquí hay una legítima defensa, aquí hay una venganza planificada, y a como yo lo veo en los dos últimos casos mencionados, hay una venganza planificada incondicionalmente. Sí, Carlota N. llevaba a su niña escondida y entre sus cosas para poderse aventar a los dos amigos, y en este caso con Con Marianne. Marianne es exactamente lo mismo. O sea, ella planificó el acto para poder meter un arma a un tribunal y poderse aventar al victimario de su hija. Así Sí. es. Tenemos creo que un tercer caso de un hombre que pasó exactamente en Texas, ¿sí? Este hombre defendió de una manera directa, ¿sí? A su hija de también de un Ok, trato de sí. abuso y pues entre las emociones del momento acabó con el victimario, pero aún así las leyes tejanas le dieron una facultad muy interesante. Por la legítima defensa lograron darle una absolución de su pena, pero caemos en esto. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Es necesario nada más detener la agresión o es necesario extinguir la agresión? ¿Tú qué piensas en tu experiencia en campo? ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Detenerla o extinguirla? No, pues, la extinción, eso es algo muy utópico. Más bien, dentro de la criminología se busca el control y disminuir la incidencia, que en este caso vendría siendo lo mismo. Pues, ¿qué quisiéramos? Un mundo perfecto que nunca va a haber, pero sí disminuir con otro tipo de alternativas. En este caso del que mencionas, de este padre, donde termina también con el victimario de su hija, sí, la autoridad tejana, muy dura, muy rígida en algunos casos, en esta se le dio el beneficio pues de una legítima defensa, cuando también si dijo, es algo muy difícil de discernir Sí. cuando no estás en sus zapatos, porque algunos de nosotros dijeran, pues yo hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, pues lo que hubieras hecho y lo que la decisión que tuvo esta persona tampoco es, eh, vaya, nadie estamos facultados para terminar con alguien, así sea el acontecimiento que haya Que haya pasado. pasado, Sí, sí. exacto. Es difícil decir
no, pues llamo a la policía. Pero pues si ya tienes con qué, no sé, detenerlo, pues obviamente él estaba armado, pues sí, pues ponerlo en un lugar seguro, esperar a que llegara la autoridad y que hicieran lo propio. Pero pues todo sucede en fracción de segundos. Desafortunadamente, Francisco, es un tema que se da muy seguido. En el caso en particular de Marianne Bachmeier, sí, el sujeto que fue el agresor de su hija ya había estado procesado por delitos De contra lo mismo. menores, pero sus abogados defensores habían en repetidas ocasiones mencionado y apalancado de este hueco legal donde él tenía problemas, lo cual lo llevaba a cometer estos actos. Es decir, la ley está protegiendo Justificando, y sí, claro. justificando al agresor. Entonces, el caso de Bachmeier se hace cada vez más complicado porque ¿cómo detienes a alguien que sabes de antemano que el sujeto va a salir porque se está... Pues colgando de los beneficios que existen dentro de las leyes. ¿Y a dónde llevamos esto? Este sujeto iba a salir, iba a hacer lo mismo. ¿Y qué dijo Bachmeier? ¿Sabes qué? Ya vi cómo trabajas, no voy a dejar que lo hagas y toma la iniciativa de privarlo de la vida. Y vuelvo yo a caer en el hecho. ¿Es una justicia o es una venganza? Porque ya vimos que la justicia no generó justicia anteriormente, pero ella, consciente de los actos, y hablo de ella como Bachmeier, se la sabía y ella sabía que iba a Sí, salir. sí, ella sabía lo que venía, que le iban a dar una Entonces, liberación o un coscorrón y váyase a su casa. y se lo aventó. Sí. Claro. Y irónicamente, sí, después del acontecimiento, Bachmeier alegó exactamente lo mismo ante su defensa. Mencionó que tenía problemas por el movimiento tan brusco que hizo, que hubo dentro de su círculo familiar, que sencillamente a ella le dieron 6 años de prisión, Claro. a la cual por buen comportamiento se le redujo a 3. ¿Tú consideras aquí que es justicia? Digo, tanto justicia terrenal como justicia divina el que le hayan dado tan poco tiempo de condena. Bueno, tendríamos que analizar ahí eh, el contexto completo, porque es una madre con un dolor inmenso. Ya le arrebataron dos primeros hijos. Por edad, por condiciones de su propia familia, reglas, veto a saber, y luego se le da la oportunidad a la misma vida, Dios le da la oportunidad de tener una nueva oportunidad con esta niña, Ana, y se la arrebatan de ese modo. Definitivamente pierdes la cordura. Sí, efectivamente. Pues bueno, Klaus Grabowski, que es el nombre real del agresor, sí, ya con este sería el tercer procedimiento que llevaba en su contra y nunca se le había hecho nada. Es decir, nunca se había llevado un proceso conforme a la ley para guardarlo al sujeto, ¿sí? Desafortunadamente, pues hasta el apellido lo tiene como que con una red flag, ¿no? Grabowski, como que este señor es gravoso, es peligroso, pero no vimos Exacto. esos focos rojos. Desafortunadamente, pues sucede lo que sucede y el sujeto perdió la vida en un centro médico, como lo mencioné, por los 8 disparos de esta mujer con tanta ira en su corazón, pero lo mencionaba, pues no creo que sea algo justificable, más si es entendible. No, no, y otra cosa, digo, como sociedad, como nosotros únicamente parte de repetir y contribuir con las experiencias y cosas que han sucedido en una historia no muy lejana, es como referencia a lo que podríamos estar en una antesala de este tipo de acontecimientos, pues esto se lo dejamos a las autoridades que tomen en cuenta y más énfasis en la aplicación de las mismas. Efectivamente. Eh, Mira, volviendo a México y en días actuales o tiempos actuales,
es un hartazgo de la sociedad que va en camino a su trabajo o de su trabajo a su domicilio y que se suban unos pelefustanes y te asalten con toda la impunidad del mundo. Bueno, volvemos, ahí sí es algo más de momento, porque ha sucedido que ya se organizan, sí los quieren asaltar en estos pequeños medios de transporte, combis, no sé, vans, Sí, sí. donde pasa, y pues la sociedad se ha organizado, algunos los han apaleado, pero bonito, donde pues ya, oye, es repetitivo, ya es el tercer celular del mes que me roban, ya mejor ni dinero traigo más que para el transporte porque me subo y es el riesgo de que me van a asaltar el día de hoy. Sí. Entonces, ese es el asunto, de hasta dónde vamos a permitir como sociedad, y no hablo de que tomemos la justicia en nuestras manos, no, donde tendríamos que organizarnos a exigir a las autoridades que implementen un verdadero plan estratégico de seguridad. Y esa sería nuestra reflexión del día de hoy, ¿no? Invitamos a las autoridades directamente a tomar cartas en el asunto y como tú lo dices, generar nuevos protocolos de seguridad para proceder contra estas personas que cometen actos ilegales y no tener que acabar o disminuirlos en el lugar de los hechos. Exactamente. Sí, digo... Sí, porque mira, de víctima te vas a volver victimario y a ti sí te van a echar el guante encima y ellos como si nada. Ese es lo más triste de este tipo de acontecimientos, que una vez de que tú fuiste víctima, te convertiste por circunstancias ajenas del llegado, la gota que derramó el vaso, y tomaste la justicia junto con otras personas en tus manos y terminaste pues terminando con alguien, y tú sí vas a enfrentar un procedimiento. Sí, y pues bueno, regresamos al tema de Carlota N, su hija, sí, Así es. su hija Mariana fue también vinculada a proceso, al igual que su hijo, que desafortunadamente pues defendían un patrimonio y ahora pues no van a poder disfrutar de él por las acciones tan agresivas que se cometieron. Sí, Sí. digo, fue un arrebato del momento, lo que tú quieras, pero a final de cuentas a ellos sí la justicia los alcanzó. Efectivamente. Bueno, pues ¿te gustaría cerrar el video? Sí, claro que sí. Nuevamente, amigos, pues agradecemos bastante, infinitamente, el tiempo que nos regalan con ustedes, pues como siempre, un fuerte abrazo, cuídense mucho, no sean parte de la estadística, siempre hay algo que hacer de forma legal. Sí, no olviden darle uso a nuestra caja de comentarios donde pueden comentar básicamente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, un comentario positivo acerca de nuestro trabajo y sobre todo ideas para los próximos videos. Sí, claro. Hemos estado... Nos debemos a ustedes y con ustedes queremos seguir trabajando. Si quieren algo de familiar, algo nuevamente de adolescentes, podemos tener invitados relacionados a esos temas. Sí, los cuales tenemos ahí una sorpresa también básicamente entrando. Ya superamos la línea de los 3000 reproducciones en cualquiera de nuestros videos, entonces esto ya es bastantito bien. Y pues como lo dice Javier, muchas gracias y hay que seguir levantando estos números para, no sé tú, pero yo estoy esperando que empiece a monetizar porque quiero una silla de las que dan vueltas. Quiero una silla de esas. Entonces, yo un frigobar. Un frigobar, ok. Entonces pues denle like, compartan porque él quiere un frigobar y yo quiero una silla de las que dan vueltas. Sí, hasta luego. sin más por el momento. Muchas gracias.